Sí, obviamente viniendo una invitación de la 404-522, más el Grupo Aire Fresco de acá de Soriano, en una despedida del año, como hemos venido todos los años. Venimos ahora de Colonia, 2 actividades en Colonia y seguimos hacia el sur. No hace tanto que estuvimos en Soriano con algunas inauguraciones y la verdad que en estos últimos tiempos que vamos a estar en la Secretaría de Presidencia, la idea es terminar de concretar algunas cosas y algunas que tienen que ver con Soriano. Cuando anunciamos el otro día el plan de saneamiento, involucramos particularmente, hablé de saneamiento para 61 localidades del interior, en un proyecto de 350 millones de dólares que particularmente le da a Soriano un salto cualitativo, no solo porque va a haber en Palmitas, en Dolores y en Rodó, sino que además vamos a tener por primera vez una planta de tratamiento de efluentes en Dolores y una planta de tratamiento en Mercedes, que fue la única capital departamental que no tenía, y en este proyecto de 61 saneamiento, universalización del saneamiento en todo el país, la vamos a tener. En estos proyectos que el gobierno encaró, quizás en los últimos 3 años, porque los primeros 2 estaban condicionados por la pandemia, pero avanzamos en la reforma de seguridad social, en la reforma educativa y en este tipo de proyectos como el Plan Avanzar también, que acá en Soriano tiene impacto en 2 o 3 asentamientos. La fecha que usted el otro día adelantó, reconfirmó de alguna manera lo que había dicho en Dolores, se mantiene. Absolutamente, yo lo había adelantado en Dolores, que íbamos Exacto. camino a eso, a aprobarlo. Cuando el directorio de OCE lo aprobó, hicimos una conferencia y dijimos el plan de universalización de saneamiento, de lo más, fase 1, pues la primera etapa, de lo más grande que recuerda los últimos tiempos el Uruguay, que es para el interior, para la igualdad de oportunidades, para 61 localidades del interior del país, que va a aumentar del saneamiento del 50 a casi el 75% de saneamiento del interior, va a involucrar y darle saneamiento a 178.000 uruguayos, en más de 50.000 hogares. Estamos hablando de algo muy potente, muy necesario, y bueno, y Soriano, particularmente Dolores y Mercedes, además de algunas otras localidades, se benefician con saneamiento, pero además con una planta de tratamientos. Reitero, me parece que aquello que habíamos dicho que estábamos trabajando se pudo concretar y son esas cosas que estamos terminando de concretar para, bueno, después renunciar a la Secretaría de la Presidencia y dedicarnos enteramente a esto que me han confiado los compañeros, que es ser precandidato del Partido Nacional, para ser el candidato del Partido Nacional, para ser el candidato de la coalición y espero para ser el presidente de todos los uruguayos. ¿Cuánta renuncia? ¿Qué fecha? Estamos viendo en función de terminar algunos temas, pero el año que viene van a tener el 100% en esto. Una campaña que viene ya caliente, y eso que está recién de cara a las internas, pero se ha calentado extrapartidariamente, ¿no? O sea, no solo no dentro de los partidos como debiera ser, digamos, sino que desde los partidos de la oposición están cuestionando porque apuntan al gobierno más que en la interna, ¿no? Lo que pasa es que el tema va a estar ahí. El Partido Nacional va a ser una interna, ministro Falero, y acá tenemos un ejemplo además de cómo Soriano está dando vuelta en también una cantidad de obras del Ministerio de Transporte. Sí. No existe antecedente de un plan de obras de 3.600 millones de dólares. Pero las internas para el partido, y yo creo que el Partido Nacional maduró mucho en este tema, las internas son oportunidades de preferencia, pero van a ser con unidad, con fraternidad, simplemente cada uno tenga una preferencia. Pero mi objetivo no es la interna, mi objetivo es octubre, mi objetivo es lo más importante, que es el balotaje de noviembre, porque nos jugamos mucho más que 5 años, mucho más. Nos jugamos qué tipo de modelo de país queremos para adelante. O es continuar este camino con innovación, con mejora, con los nuevos desafíos, evolucionando, tratando de generar condiciones de desarrollo y dando certezas a la gente, o nos retrotraemos al peor Frente Amplio, retrocedemos al ritmo de las asambleas, de los sindicatos, en un Frente Amplio que es el más radicalizado de los últimos tiempos, que además no tiene algo que antes tenía, que eran interlocutores que representaban todo el Frente Amplio y cortafuegos que limitaran, que había algunos límites que no se pasaran. Vázquez era uno de ellos.
Danilo Astori, que lo vamos a extrañar en uno de ellos. Y el Frente Amplio no tiene. Hoy está condicionado por los sectores radicales. Lo vimos cuando tuvieron que hacer una declaración en contra del ataque que sufrió el pueblo israelí. Tuvieron cuánto tiempo para poder hacer una declaración porque los sectores radicales lo condicionaban. Con el plebiscito de la Seguridad Social, donde está en juego los 22.000 millones de dólares de todos los uruguayos que los tenemos ahorrados en la SAFAP, que nuestros ahorros, nuestra plata, ahorro individual y voluntario para nuestra jubilación, que ahora nos lo quiere confiscar el PIT-CNT y gran parte de los radicales del Frente Amplio, derogando el sistema, no la reforma del sistema de seguridad social. Bueno, en cada uno de los temas vemos que los radicales mandan y apretan y deciden. Ese es el Frente Amplio. Entonces, la elección es bien clara, o avanzar o retroceder. Certezas o incertidumbre. Garantía, desarrollo o volver a un estado donde los radicales, un Frente Amplio más radical, eventualmente pudiera gobernar el Uruguay. No es el Uruguay que yo quiero para el desarrollo, no es el Uruguay del futuro, por eso lo más importante de esta elección no es la interna, lo más importante es octubre y para mí lo más importante es noviembre, donde vamos a estar definiendo mucho más que 5 años. ¿Usted cree que va a ensobrar el Frente Amplio en su momento la papeleta? Yo creo que va a ser mucho más que eso, creo que muchos van a juntar firmas para derogar la SAFAP, para confiscar 22.000 millones de dólares uruguayos, mucho más que en sobrar. Van a juntar firmas. Lo que ellos se animaron a hacer en 15 años de gobierno de ellos, lo van a intentar hacer ahora. Ahí sí, guarda con la gente, porque plata de todos nosotros que la quieren manejar sin ningún tipo de garantía. O sea que lo van a pasar por encima a Fernando Pereira. Lo que pasa es que Fernando Pereira es solo el presidente. Mejor dicho, Fernando Pereira está en comisión en el Frente Amplio. En realidad es el presidente del PIT-CNT en comisión en el Frente Amplio. ¿Este es el primer problema que se le presenta a Fernando Pereira? No, debe tener muchos más. Tratar de generar... Yo no me voy a poner a ser comentarista de Fernando Pereira ni de la interna del Frente Amplio. Yo creo que es una interna cada vez para ver quién se radicaliza más para tratar de conquistar aquellos votos que puedan determinar una preferencia interna. Es legítimo. Pero nos da a nosotros mayor responsabilidad de hablarle no solo a los que nos votaron en el balotaje pasado, 2019, los que quisieron cambiar, sino hablarle a todos los uruguayos, muchos de los que votaron al Frente Amplio y que entienden en el balance, viendo la trazabilidad de lo que hizo este gobierno, lo que hizo este gobierno de la coalición, lo que hizo el Partido Nacional, con aciertos y con errores, pero el rumbo que tomó, al final diga, bueno, merecen por lo menos la confianza de un periodo más de gobierno para seguir haciendo las cosas que están haciendo y no volver para atrás y estar condicionado a esa situación donde los sindicatos condicionaban cada acción del gobierno. ¿Usted cree que puede pasar lo mismo que pasó con la LUC, con este llamado al plebiscito? ¿En qué sentido? En el sentido de que en definitiva la LUC también hubo una movilización de este tipo y después se apagó. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente en esto siempre es más sabia. Cuando nosotros estábamos vacunando a la gente porque la prioridad era la gente en la pandemia, cuidar a la gente, la salud y la economía. En la puerta de los vacunatorios estaba el Frente Amplio y el PIT-CNT juntando firmas para derogar la LUC. Y la gente que le hizo fue y ratificó la LUC, que era una ley que daba derechos, que garantizaba derechos y libertades, que era la columna vertebral de este gobierno. O sea, la gente silenciosamente volvió a hacer lo mismo que en el 2019. Optó por cambiar, por confirmar el cambio. Y yo creo que en esta elección va a pasar lo mismo, porque todo ese ciudadano, no estoy hablando de los radicalizados, no estoy hablando de los extremos, no estoy hablando de los fanáticos, estoy hablando de los que razonan, los que ven, los que evalúan, los que ven las actitudes de cada uno y ven que este Frente Amplio en 5 años, en estos 5 años de gobierno, ha sido consecuente en una sola cosa, en oponerse a todo. Y han sido los reyes, la manija, la catástrofe, que todo era una catástrofe. Primero, que si no había cuarentena obligatoria nos contagiábamos todos, después que colapsaban los CTI, después que no venían las vacunas, después que las vacunas no servían, después que no servía el plan de vacunación, después que con la LUC venía el cartelillo fácil, la gente se va a acordar, o que con la LUC privatizamos la educación pública, o que con la LUC había tráfico de niños, bueno, o que había desalojo exprés, ¿se acuerdan de eso? Bueno, y después con la seca colapsaba el Uruguay, y después con la crisis hídrica en el invierno, que la zona metropolitana se quedaba sin agua y no se quedó un día sin agua, apta para consumo humano. Está pronosticando catástrofes todo el tiempo sin una propuesta alternativa. Por eso
estoy convencido que el ciudadano medio, que razona el voto y que piensa 10 segundos antes de emitir el voto, más allá de su camiseta y de su corazón, incluso su propia historia, piensa más para adelante que para atrás, seguramente muchos de esos silenciosamente en el balotaje nos den el voto para continuar. ¿Qué tan diferente el gobierno de Delgado en relación al de la calle Pou? Son momentos diferentes, ¿no? Nosotros vamos a insistir en otras cosas, vamos a continuar lo que se hizo bien, algunas cosas que no se pudieron empezar porque la pandemia condicionó los 2 primeros años, vamos a iniciar otras cosas nuevas, vamos a trabajar mucho en iniciación internacional, vamos a trabajar mucho el tema social, el tema primera infancia, vamos a trabajar mucho en el tema, que es un tema que ha estado en estos días a raíz del censo, el tema de lo que tiene que ver con la natalidad, para mí es uno de los temas bien interesantes, una agenda pro competitividad que haga un Uruguay más barato para vivir y para producir, un Uruguay más insertado internacionalmente. Hay momentos que se han determinados desafíos. Bueno, nosotros creemos que es la continuidad con innovación, porque los momentos son diferentes y obviamente los desafíos también. Delgado, ¿qué percepción o valoración hace más allá de lo puntualmente político del gobierno, lo que ha pasado en estos últimos meses con los casos supuestos de corrupción, ¿verdad? Que sea Omar Siete. ¿De corrupción por qué? Las investigaciones que se están haciendo y lo que se indica del otro lado, que son casos de supuesta corrupción investigados, ¿no? A ver, la corrupción no la determina ni usted ni la determino yo, la determina justicia. Por eso dije supuestos. No, por eso, la determina la justicia y en este caso la única persona hasta ahora se está en la justicia investigando. Cuando lo determine hablaremos. Lo que hay es un tema de un pasaporte dentro de la legalidad que se podrá discutir si se trabajó con diligencia o no diligencia, y hubo una situación puntual de una situación política de relevancia pública. Vamos a no escondernos, en esto no hay que esconder los problemas. Los gobiernos todos tienen problemas, el tema es cómo lo solucionamos. Antes los gobernantes y los ministros estaban atornillados y los sacaban cuando la justicia los procesaba. Acá vino el presidente de la República de Estados Unidos, tomó la decisión y hubo cambio de ministros, secretarios, y terminó con esa pequeña crisis política, encaminando el gobierno, diciendo, dando vuelta a la página, y lo que está en la justicia, está en la justicia. Yo sé que a muchos les gustaría que se comprueben que puede haber corrupción, quizá para tratar de emparejar situaciones. Lo que sí se comprobaron es corrupción de los gobiernos pasados, porque ahí sí era la plata de la gente con la que jugaban. Había 80 millones de dólares en un horno que está en Paysandú tirado, que nunca se pudo usar en ANCAP. Hay vicepresidentes procesados, ministros de Economía procesados, negocios que terminaron siendo absolutamente perjudiciales para ti, para mí, para la gente. Hay una regasificadora que gastó 200 millones de dólares que no se pudo hacer. Hay 700 millones de dólares que los uruguayos pusimos en la planta de ANCAP para que ANCAP no se fundiera, porque la estaban fundiendo, para recapitalizarla. Gastamos en un Antel Arena 120 millones de dólares y son decisiones que tomaron ese rumbo y podían haber tomado otro. Y si hubieran tomado otro, capaz que hubieran hecho Arasatí en tiempo y forma y no habíamos tenido la crisis hídrica que tuvimos en este invierno. ¿Qué le parece? Más allá de esa valoración que usted hace, evocando los gobiernos anteriores, ¿cómo cree que impacta en el sistema general y la percepción de la gente, que viene un poco descreída de situaciones del sistema político y se suman estas cosas? Esa evaluación le pedía. Pero que yo lo reitero, errores hay siempre. Otra cosa es errores, otra es delitos, son cosas diferentes. Errores que pueden ser discrecionalidades, que uno puede o no compartir. Y la gente la valorará los problemas, cómo los problemas se transparentan y cómo se solucionan los problemas. Y después la gente va a hacer un balance, no sobre esto, sobre un pasaporte, va a hacer un balance sobre toda la acción de gobierno. Y me parece que está bien que así lo haga cuando le toque votar. ¿En Salto Grande que el Parlamento dijo una cosa y se volvió a destinar dinero a Salto Grande? No, señor, está equivocado. No, está equivocado. Fue lo que se dio a conocer. No, está equivocado. Lo que se hizo fue el aporte que el Ministerio de Economía hace y la UTE hace todos los años para el presupuesto de Salto Grande. No tiene nada que ver con la situación anterior, que la está solucionando la Cancillería como así se determinó el Parlamento. ¿Qué reflexión le merece el hecho de que la justicia se haya expedido 2 veces y Carrera salga a decir públicamente que el Frente Amplio va a seguir con el tema del puerto? Yo no le puedo decir a Carrera lo que tiene que hacer, son 2 grandes.
La justicia puede compartir o Pero no usted puede compartir, decir- usted pero puede decir en que el este Frente caso, Amplio no acepta el fallo en este judicial. caso, 2 veces. Hicieron una denuncia penal, la justicia archivó el caso, pidieron que lo reabran, la justicia lo reabrió, lo estudiaron de vuelta, lo archivó de vuelta. Yo creo que es momento de decir, bueno, la justicia no, puede no gustarle lo que diga la justicia, para carrera puede no gustarle, ahora lo que dice la justicia se acata. Las inundaciones que hubo en las últimas horas, hubo algunas críticas hacia el gobierno de Montevideo. ¿Usted cree que es así, que hay responsabilidad en ese sentido? Yo creo que después de 35 años de gobierno en Montevideo, no haber invertido en lo que son drenajes y pluviales tiene que ver con responsabilidad del gobierno de Montevideo. Ahora, yo no entro en la discusión de la frivolidad de echarle toda la culpa del desborde de algunos bocas de tormenta, de pluviales, cuando llueve mucho en poco tiempo, porque uno conoce la realidad. La realidad es una sola, no hubo inversión y la verdad que la gestión en basura y en pluviales de los gobiernos del Frente Amplio dejaron mucho que desear. 35 años, yo creo que se agotó el sistema. Pero yo tampoco tengo una doble moral en esto, porque no soy como algunos dirigentes del Frente Amplio, algunos, entre ellos precandidatos, que cuando estuvo la seca o cuando estuvo la crisis hídrica en el invierno, la seca en el verano, la culpa era del gobierno. En cambio, cuando llueve mucho en Montevideo y se colapsa, la culpa es del cambio climático. No, acá hay un solo criterio, una sola responsabilidad y una sola ética. Perfecto. Una que me quedó pendiente de Salto Grande, no renunciaron los ediles asignados, ¿verdad? Eso fueron. Otra vez te estás cometiendo un error y te pero- estás equivocando. pero- No tenés toda la información, capaz que no tenés toda la información. Justamente. Si me está preguntando, te contesto. No tenés toda la información. Los ediles renunciaron, algunos optaron entre el contrato o ser ediles, y los contratos además están renunciando al contrato que estaba previsto originalmente y están haciendo, como se determinó, un contrato a término.